Los médicos, cuando se les habla de trabajar en equipo, cuando se les habla de empezar a tomar iniciativas en equipo, son bastante proactivos. En distintas áreas, por ejemplo, de la institución, cuando nosotros les presentábamos el estilo, ellos nos decían, pero es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros venimos desarrollando, y la verdad que sí. Por ejemplo, una de las áreas que tomaron el ejemplo y que nos decían, nosotros venimos haciendo, fue el área de internación. O sea, el hecho de consensuar situaciones específicas entre los médicos, con los médicos que vienen, hacen las visitas, con las enfermeras, con el tema de limpieza, con el tema de todo el área administrativa, era justamente la internación. O sea, ahí se veía cómo esa interacción que iba sumando se iba potenciando. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas ver cada uno de nuestros episodios. En este conversar número 53, mi invitado el día de hoy es Néstor Vaca. Es originario de Bolivia y su profesión es médico internista. Colabora en la clínica Foyanini, un hospital radicado en Santa Cruz, Bolivia. Cuenta con 500 colaboradores y desde el año 2019 han empezado un viaje hacia la autogestión. Néstor nos comparte su experiencia, su aprendizaje desde el rol como colaborador, sus vivencias, lo cual me llama mucho la atención en este sector de la salud como médicos. Es un apasionado y convencido de la autogestión, incluyendo en su vida profesional y familiar. Nuestro conversar el día de hoy fue cómo hacer prácticas de autogestión en un hospital, cómo llevar a cabo la confianza plena para que se lleve la autogestión en una organización del sector salud. Los dejo con Néstor. Hola Néstor, bienvenido. Qué gusto de tenerte aquí y por segunda vez. Hola Pancho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, y un honor poder estar con vos y poder conversar un poco de este tema tan interesante. Pues qué bien. Y cuando digo por segunda vez, porque hace más de un mes grabamos y resultó que por error mío técnico no se grabó correctamente, pero como le decía yo a Néstor, cada episodio es diferente y seguramente que este va a ser diferente que el que grabamos y no apareció, ¿verdad? Totalmente. Ahí van a salir nuevas experiencias probablemente, ¿no? Y nuevas vivencias en todo este proceso que estamos viviendo. Pero encantado y gracias por la Néstor, invitación nuevamente. gracias. Néstor, tú eres doctor, tú trabajas en una clínica, en un hospital privado en Bolivia, La Paz, y bueno, pues estás en, Santa Cruz. aparte Santa Cruz, aparte de ser doctor, pues eres persona y pues estás en un proceso dentro de la organización de autogestión. ¿Y para ti qué es la autogestión? Bueno, ahí lo que decías hace un momento, no soy médico, soy especialista en medicina interna, y uno siempre, cuando inicia todo el proceso de formación profesional, como que se identifica exclusivamente con la profesión, ¿no? Y una de las cosas que más me impactó en este nuevo estilo es que uno tiene que, y uno tiene la posibilidad de empezar a mostrar quién realmente es uno, ¿no? Porque detrás de una profesión hay una persona, detrás de una capacidad hay un ser que tiene emociones, que tiene sueños, que tiene ganas de crecer, de experimentar, de innovar. Entonces, yo lo vi totalmente como una oportunidad, ¿no? Y bueno, el hecho de la autogestión y cuál fuese la definición, justamente estamos en un nuevo seminario, ¿no? de NER, y ayer hablábamos justamente de qué es la autogestión eh, en sí personal de cada uno. Yo les decía, yo tengo
Cuando a mí me dicen autogestión, yo tengo una imagen en la mente que es un motor interno de cada persona, ¿no? El hecho de que uno tenga que hacer las cosas sin que alguien esté detrás de uno diciendo lo que tiene que hacer o alguien esté fiscalizando si el trabajo se está haciendo como se debería de hacer y uno hacerlo con toda la capacidad, con todo el amor y con toda la entrega que uno tiene y el amor por lo que hace, ¿no? Entonces, esa motivación, ese motor interno, que es el que debemos hacer y transmitir al entorno para que todos puedan encenderse y empezar a trabajar con este mismo fin. Ya, gracias Néstor. Ahorita que hablabas de este tema, me quedé reflexionando de detrás de una profesión hay una persona. ¿Cuántas veces etiquetamos al dentista, al mecánico, al- a cualquier persona de su profesión y no a la persona, ¿no? ¿Cómo realmente esa valorización, o sea, lo que es la persona, no la profesión? eh, yo digo que somos seres que etiquetamos, ¿no? Nos autoetiquetamos. Y eso me llama mucho la atención que lo digas porque entonces, cuando en el caso de un médico, y me tocó estando en el hospital por COVID en junio del año 2021, pues yo veía esa diferencia cuando haces conexión con el médico y el médico también se pone como persona, ¿no? Y yo creo que esta parte del principio de la autogestión tiene que ver con las personas, no tiene que ver con la profesión, ¿no? Y entonces yo lo defino también que esta parte es como una reflexión que tuve con unos chicos de una maestría aquí en Guadalajara, en México. Me invitaron a una plática. Y yo les decía que no tenía nada que ver con la maestría, ¿no? La autogestión tenía que ver con las personas, ¿no? Y yo creo que ahí esa es como la sensibilidad de romper ese paradigma, ¿no? Y tú bien lo dices. ¿Tú cómo llegas a la autogestión? ¿Cómo conectas? Al final, ¿cuál fue el proceso tuyo dentro de la organización? Que me platiques un poco la historia. Perfecto. Bueno, yo llego hace como 3 años a la institución y en la institución, al ser una organización médica, sabemos nosotros que por historia las organizaciones médicas tienen un orden jerárquico muy establecido. O sea, se hace lo que dice el médico, se hace lo que dice el jefe, se hace lo que dice el director, ¿no? Que algo que es importante decirlo y sacarlo en esta entrevista es que nosotros mismos en la clínica no estamos discutiendo o debatiendo la propiabilidad del acto médico. El acto médico está fundado y está establecido en la mejor evidencia disponible. O sea, nosotros no estamos haciendo una votación para ver cómo vamos a hacer una cirugía o cómo vamos a tratar un paciente. O no es por votación que nosotros vamos a definir cómo vamos a tratar el COVID, ¿no? Hay una evidencia científica que se renueva día tras día y eso nosotros lo, lo revisamos y aplicamos la mejor disponible al momento. Lo que nosotros estamos hablando básicamente en cuanto a la autogestión es el hecho de que las personas empiecen a brillar y a mostrar sus capacidades, ¿no? Eso como introducción y para dejarlo en claro en cuanto a la práctica médica como tal, porque nosotros estamos en una clínica. Pero cuando yo llego hace como 3 años a la institución, se veía un orden de ese tipo, que es el orden clásico que hay en toda organización de salud en el mundo, ¿no? Pedro fue el impulsor de esta situación. Pedro fue la persona que se vio involucrado, investigó, leyó un poco más de esto y nos presentó la idea de empezar a trabajar y empezar a amar lo que hacemos, ¿no? O sea, yo recuerdo una primera reunión con Pedro donde decía que él quería que nosotros amemos lo que hacíamos. La verdad que cuando él nombra eso,
a mí se me prende un fueguito porque realmente a mí me encanta lo que hago, a mí me apasiona lo que hago y, y se me vino justamente a la mente lo que te decía hace un momento, o sea, nosotros no somos profesionales y esa es nuestra etiqueta, si nosotros somos personas que tenemos sentimientos, que tenemos sueños, que tenemos metas y tenemos un modo de subsistir que es nuestra profesión, pero en el fondo nosotros tenemos todo ese conglomerado de emociones que no se tienen que apagar y no se tienen que etiquetar simplemente porque alguien está sobre nosotros nos dice qué hacer. Entonces, eh, la verdad que cuando fue presentado esto, eh, yo lo tomé de inmediato porque fue algo que me motivó y fue algo que lo tomé como una oportunidad de crecimiento. Una de las cosas que siempre yo impulsé en la vida profesional es el hecho de trabajar de forma multidisciplinaria. O sea, el médico que se queda solo, el médico que la piensa solo y la batalla solo, la verdad que tiene muchas más posibilidades de errar a la hora de hacer un tratamiento o una intervención. El que se rodea de personas, el que se rodea eh, de más cabezas pensantes, la verdad que tienen mucho menos posibilidades de errar y mucho más posibilidades de hacer las cosas bien por el paciente. Entonces, eh, fuimos introducidos a esto, nos hicieron una presentación, Pedro nos hace toda una presentación de qué implica una autogestión y qué implica que la gente sea empoderada, de que la gente tenga ese motorcito, y yo lo asumí así, ¿no? Yo lo capté y vino a mi mente el motor. Entonces, la verdad que fue algo motivador y fue algo que fue agarrado a la primera y puesto en marcha. Totalmente. ¿No? Y ahí, para agregar, por ejemplo, como bien decía, no estamos, no estamos negociando la evidencia ni los protocolos, pero lo que decíamos hace un momento, o sea, somos personas, tenemos motivaciones y siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, ¿no? La medicina no es solamente protocolos y cirugía, la medicina es gestión, la medicina es atención al paciente, la medicina es dar un trato cordial, la medicina es dar, dentro de todo lo que implica la medicina de excelencia, es, eh, es, ser, es ser cortés, es ser cordial, es ser gentil. Y la verdad que una persona que no está motivada, una persona que llega a un lugar de trabajo y no se siente a gusto, la verdad que no va a dar el 100%. Entonces, todo esto que implica el autogestionarse, el empezar a proponer, el empezar a, a mostrar alguna forma o alguna idea distinta de hacer las cosas, es lo que realmente produce la innovación en las instituciones. Hace un momento hablaba con una doctora recientemente formada en una especialidad acá en el medio, y yo le decía a ella y le explicaba un poco, ¿no? Cómo nosotros estamos manejándonos últimamente y cuál es nuestra filosofía de trabajo. Yo le decía, doctora, si usted cuando entró al hospital hubiera llegado y le hubiera dado de repente
tres sugerencias a su jefe de cómo hacer mejor las cosas, ¿qué hubiera pasado? Y me dice ella, probablemente me hayan bloqueado, ¿no? Porque lo estoy haciendo quedar mal a él, ¿no? Y porque estoy haciendo notar de que él no está haciendo bien su trabajo. Entonces le digo, por ejemplo, aquí eso fuese totalmente distinto, porque si usted tiene ideas para hacer las cosas mejor, bienvenida. ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? ¿Y quién mejor para decirle a uno cómo se pueden hacer mejor las cosas que la gente que está directamente involucrada en la parte operativa de todo un mover institucional? Entonces, esa es la lógica de todo esto. O sea, una persona que está de repente mirando cómo las cosas se dan y cómo todo se lleva a cabo, pero mirando es distinto a alguien que lo está haciendo. Entonces, eso es ese es el plus de todo esto, el dejar hablar, el dejar expresarse, el dejar que la gente eh, tenga la idea y la iniciativa de querer cambiar las cosas para el bien común, es algo que la verdad que trasciende y eso es algo que impacta. Y esta parte de la lógica de abrir espacios de conversación, de ver cómo podemos hacer las cosas juntos, pues como dijo tu colega, bueno, en el trabajo convencional me bloquean, me despiden, me etiquetan. ¿Y cómo es que cambia? Porque al final, si nos damos cuenta, es una observación, es un comentario y va para mejorar, pero simplemente es como se abre el espacio de conversación de el que lo dice y el que lo recibe, ¿verdad? En este caso, como tú sabes, aquí es bienvenida todas las aportaciones, bienvenidas desde cualquier mirada y qué bueno que suceda pues el ego de uno pues se va apagando, ¿no? Se va apagando por decir, oye, esta es una buena opción que aporta y contribuye al hospital, al proceso, al paciente, y son momentos, inclusive en ustedes, momentos de crisis, de una emergencia, ¿no? De ya situaciones que pues hay pacientes que pues, están en momentos que son críticos, ¿no? Y Néstor, ¿qué sucede después de que Pedro hace esto? ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cómo te involucraste tú en el proceso? ¿Tomaste algún rol o seguiste siendo tú, escuchaste, levantaste la mano, te impusieron algo? Platícanos un poco de la historia, a ver si llegar en forma cronológica hasta llegar hasta el día de hoy, pues, que estás aquí metido y tomando, sigues siendo, haciendo tu trabajo profesional y si, qué actividades has tenido en todo este proceso. Bien, bueno, a ver, haciendo un recordatorio, cuando nos es presentada la, el estilo de cómo hacer las cosas de una forma diferente, como les decía, inicialmente me encantó la idea. Luego, no tomé un rol protagónico en cuanto a involucrarme para establecerlo o para mostrarlo, pero ¿Eso sí en qué año fue, Néstor? sí Perdón que empecé te a buscar, interrumpa. me interioricé mucho en buscar literatura, en buscar videos, en buscar material que pueda sustentar un poco esta idea que me encantó, ¿no? Que me apasionó. Y bueno, luego eh, Pedro consigue un seminario para que nosotros podamos participar, el seminario NER, ¿no? Y la verdad que ahí fue un despejado. Eso fue en el año 2019. En el año 2019
sí, año 2019. Y ahí empezamos a despejar muchas dudas, ¿no? De ahí participamos los gerentes de la clínica, estuvimos involucrados en ello y la verdad que fuimos despejando muchas dudas de cómo, porque el qué nos apasiona, pero muchas veces el cómo nos impacienta, ¿no? Porque decimos, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y cómo lo llevamos a cabo? ¿Y cómo hacemos de que la gente se apasione con lo que nosotros también nos apasionamos? Entonces, una de las cosas que yo tengo clara en la vida es que cuando las cosas son impuestas, cuando las cosas son a la fuerza, no funcionan. Eso va desde la familia, desde los hijos, o sea, solamente una persona convencida es una persona que trasciende. La persona a la que se le impone tiene principio y fin lo que se le está imponiendo. Entonces, no se impuso absolutamente nada en la institución. De hecho, fue algo que fue haciéndose gradual, ¿no? Se mostró en algún momento hacia dónde nosotros queríamos llegar. Muchas personas compraron la idea de inicio, otras tantas tenían incertidumbre de cómo lo vamos a hacer y ahí era donde radicaba el cómo. Nosotros somos la única institución a nivel Bolivia acreditada internacionalmente, ¿no? Y entenderás que eso implica una serie de protocolos, una serie de normas, una serie de pasos, o sea, todas las normas que se tienen que cumplir para hacer una cirugía segura, para hacer una atención segura. Y eso no se lo está negociando, ¿no? Cuando nosotros hablamos, y fue algo que se dejó muy claro con la gente, cuando nosotros hablamos de esto es cómo hacemos de que todo impacte en el bien común, cómo hacemos de que las personas de la institución estén felices de trabajar acá, cómo hacemos de que los pacientes se sientan mejor atendidos y cómo hacemos de que la clínica sea sustentable. Entonces, ahí es donde empezamos a tener reuniones con las personas de la institución, empezamos a mostrarles cómo era este estilo y, como te decía, algunos lo compran, otros no, otros se impacientan en el cómo, ¿no? Pero como sabemos, no hay una receta. Esto no es una receta de cocina que decimos vamos a hacer esto y mañana hacemos el segundo paso y pasado el tercero, sino que esto es un proceso en el cual cada persona se tiene que ir convenciendo, ¿no? Y la palabra es clave, convenciendo de que esto funciona, ¿no? De que somos personas y que tenemos que estar motivadas para hacer y llevar a cabo nuestro expertise. El expertise no lo tocamos y el expertise es más, queremos que las personas se sigan formando, queremos que las personas persigan sus sueños, que crezcan, que profesionalmente se sigan capacitando. Eso no está en juego. Lo que nosotros queremos es que se sientan motivados y que amen lo que hacen. Entonces, eh, luego de ello tenemos bueno, ahí es donde NER se involucra más en la institución, empiezan a reunirse con las personas, empiezan a entrevistarse con las personas, ¿no? Nos hacen un análisis profundo de la situación actual, ¿no? Y una de las cosas que poder, ¿no? Entonces, Y Néstor, escuchaba que fue un rotundo sí. ¿Qué sucedió en ese momento cuando ya empiezan a hacer las prácticas? Me gustaría como este espacio de compartas como yo veo que fuiste tú uno de los colaboradores con la iniciativa personal que te apasionó, que te conectó, pero obviamente que no todas las personas son como tú. O sea, ¿qué sucedió con los que dijeron sí y cómo fue esa vivencia contigo y con tus compañeros a decir, ahora me van a decir, me van a sugerir, me van a recomendar? ¿Cuáles fueron las reacciones de tus colegas y de sí, ti mismo, no? la verdad es que, bueno, estamos en el proceso aún. Eh, NER ya hizo una propuesta con nosotros de cómo avanzar con los equipos, ¿no? Estamos en ese proceso mismo.
Nosotros, ante la iniciativa que se tomó en ese entonces, nosotros empezamos a trabajar y a conversar el modelo y el nuevo estilo con las personas. Y la verdad que las personas lo compraron. El tema médico es algo interesante porque los médicos, cuando, cuando se les habla de trabajar en equipo, cuando se les habla de empezar a tomar iniciativas en equipo, son bastante proactivos, ¿no? Entonces, eh, en distintas áreas, por ejemplo, de la institución, cuando nosotros les presentábamos el estilo, ellos nos decían, pero es lo que nosotros hacemos, ¿no? Es lo que nosotros venimos desarrollando y la verdad que sí. Por ejemplo, una de las áreas que tomaron, eh, que tomaron el ejemplo y que nos decían, nosotros venimos haciendo, fue el área de internación. O sea, el hecho de consensuar situaciones específicas entre los médicos, con los médicos que vienen, hacen las visitas, con las enfermeras, con el tema de limpieza, con el tema de todo el área administrativa, era justamente la internación. O sea, ahí se veía cómo esa interacción que iba sumando se iba potenciando. Obviamente hay siempre cosas que mejorar, pero la idea del estilo es eso, que salgan las ideas para mejorar sin que alguien se ofenda y sin que alguien piense de que están tachando su trabajo por algo de que no se está haciendo bien aún, ¿no? Y digo aún porque la idea es que lo que no está bien sea subsanado, ¿no? En el tema de la emergencia, por ejemplo, eh, también hemos conversado con los médicos de la emergencia y han tomado la idea, el hecho de empezar a trabajar, por ejemplo, que venimos trabajando desde hace un tiempo, eh, los protocolos actualizados en cuanto al distinto manejo de enfermedades. Antes era algo de, nos los dividimos y un día X nos sentamos y vemos el avance. Entonces, ahora estamos viendo cómo esa interacción de no solamente dividirlo y cada cual lo hace en forma individual, sino sentarnos, ¿no? Analizarlo, conversarlo, ¿no? Y consensuar la mejor práctica. Entonces, eh, nosotros podemos ver de que cuando la gente inicialmente asume este rol y ve de que desde la parte institucional, desde la clínica, existe esa apertura y ese ambiente favorable para poder desarrollarse, es la clave para que la gente empiece a brillar, ¿no? Y ya hemos visto muchas personas brillando. En la terapia intensiva, por ejemplo, en este tema que fue tan crítico en COVID y todo este tiempo, nosotros pudimos ver cómo el equipo de terapia intensiva se fortaleció tanto e interactuó tanto con las otras áreas que hemos logrado tener, pienso yo, los mejores números y el mejor suceso en cuanto al desenlace del tratamiento de los pacientes COVID. Y esto no solamente porque haya un cerebro pensante y porque tengamos un genio pensando dentro de la institución. Fue un trabajo colaborativo de todas las áreas, ¿no? Ahí vos podías ver, no importaba el día, no importaba la hora, no importaba la situación, ahí podías ver al director de la institución, al gerente médico de la institución, al jefe del área, a los médicos, a las enfermeras, a la gente de limpieza, y reunidos constantemente cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, obviamente, y eso es algo que el otro día en el seminario yo lo comentaba y decía, siempre hablamos de lo bueno, ¿no? Y no todo es color de rosa, obviamente, porque eh, no es que sea malo el hecho de querer implementar esto. El problema es la duda, pienso yo. Es cuando la gente no está convencida, ¿no? Y cuando la gente no está convencida, no es que te ponga trabas, sino que no acompaña,
¿no? Y en ningún momento dejamos de lado, por ejemplo, a esas personas. Más por el contrario, pienso que es una oportunidad de atraerlo y demostrarle cómo es que las cosas se pueden hacer de una manera distinta y de una manera totalmente proactiva, ¿no? Cuando, cuando hemos hecho eso con personas determinadas en la institución, que hoy las tenemos trabajando fuertemente eh, en el mismo sentido, es donde nosotros podemos entender de que solamente una persona que se convence de que esto es algo necesario, ¿no? Lo pone en práctica y todo suma, totalmente. Me gustaría que nos detengamos en esta parte cuando dices, hay como estos procesos que pasamos todos, ¿no? Uno no sabemos cómo hacerlo, o sea, nos interesa, no sabemos cómo. Ya después de que sabemos cómo, puede ser que venga la duda y luego después de la duda es como esta parte de que no acompaña. ¿Qué te ha tocado a ti vivir en esta situación y cómo se transforma también eso a realinear? Porque por lo que yo he visto y he vivido en mi organización es que retrocedemos, pero luego volvemos a reconectar. ¿Cómo has visto tú ese proceso Lo veo que exactamente sucede? igual, ¿no? O sea, eh, cuando suceden situaciones X que hacen de que la gente se impaciente por el cómo y sobre todo por el cuándo, porque la impaciencia es cuándo, entonces ¿cuándo lo hacemos? Y la respuesta del cuándo es cuando todos nos alineemos y todos jalemos juntos el carro, ¿no? Entonces el cuándo no está de nuestro lado solamente, sino está del lado de que todos asuman el compromiso de hacerlo, ¿no? Y ese es el verdadero cuándo. Ahora, el cómo lo llevamos a cabo y el cómo entusiasmamos al resto de las personas, yo me imagino esto como una casa, ¿no? Como un hogar. Me lo imagino tal cual. O sea, ¿cómo podemos nosotros decirle a nuestros hijos que tomen una postura que nosotros hacemos totalmente lo contrario? No se puede. No se puede dar un buen consejo y dar un mal ejemplo. Entonces, las cosas tienen que ir de la mano y eso va muy de la mano con la coherencia, ¿no? Decía un amigo, no hay que solamente parecerlo, sino hay que serlo, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que nosotros nos mantengamos firmes, aunque exista la impaciencia de cuándo y cuándo todos vamos a jalar el carro en el mismo sentido, no quiere decir de que no va a funcionar, ¿no? Eh, y sí lo que decís, cuando, cuando por ejemplo uno asume de que hay actividades que ya tienen que estar realizadas y por X o Z motivo no se realizan, o la persona que quedó encargada de hacerla no la llevó a cabo o no tomó la responsabilidad necesaria de concluirla, por ejemplo. Entonces, ahí es donde uno fácilmente, en el modelo antiguo, diría lo hago yo, porque solamente yo sé hacer las cosas, porque solamente cuando me involucro yo funcionan las cosas. Y la verdad que no es así, ¿no? Pienso de que eh, situaciones como esta deberían ocasionar una conversación, ¿no? Un cómo te ayudo, en qué te falta para, para que puedas concluir tu trabajo. De repente lo que están faltando no son ganas, sino medios, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitas? En qué necesitas que te ayude? O de repente la persona no habla, o de repente la persona no está acostumbrada a pedir ayuda. O sea, son muchas circunstancias que uno tiene que ir pensando, ¿no? O sea, no es que cuando las cosas no se hacen, normalmente nosotros pensamos. Sí, sí, continuamos. Me decías que las cosas no es que porque no se quieran hacer, sino van y uno
se conecta con estos temas de cómo te ayudo y cómo colaboras para hacerlo, ¿no? Y esta parte del cuándo, Néstor, ¿qué sucede con esta ansiedad entonces? Porque la ansiedad del cuándo nos ponemos de acuerdo, ¿podremos durar una semana, 15 días o un día? Y no estamos hablando del protocolo o la ciencia médica, estamos hablando de iniciativas de cómo podemos mejorar. En el caso esto, ¿qué grado de ansiedad genera esto o te ha generado también a ti, no? La verdad que en cuanto al cuándo, pienso que el cuándo se da cuando, cuando la confianza es plena, ¿no? Recientemente hemos tenido reuniones con médicos. Cuando la gente compra la idea y se convence es porque confía plenamente. Y nosotros hemos tenido reuniones recientemente con médicos, por ejemplo, para hacer las cosas distintas en cuanto al volumen de procedimientos que vamos a hacer en la institución en una determinada especialidad. ¿Por qué no avanzábamos? Y yo el otro día me hacía la pregunta, ¿por qué demoramos tanto en llevar a cabo algo que parecía ser tan simple? Y la respuesta que yo eh, deducí, porque no había la confianza plena en cuanto a lo que se quería hacer y a dónde se quería apuntar, por ejemplo, de parte de este grupo de médicos. No estamos hablando de un grupo de médicos institucionales, ¿no? Médicos que pertenezcan a la institución, estamos hablando de médicos externos que están habilitados en la institución para realizar ese tipo de práctica. Entonces, nosotros hemos apuntado, por ejemplo, a este grupo, le hemos dicho queremos aumentar el volumen y queremos hacer de este tipo de procedimientos más accesibilidad para que más gente pueda venir a nuestra institución. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hicimos un modelo de cómo avanzar en esto. Eh, Inclusive vimos cómo hacerlo más accesible en cuanto a costos y no avanzábamos porque habían personas que no estaban convencidas, decían, pero ¿y si esto es así? ¿No? Pero yo veo que acá pudiéramos mejorar un poco los precios. O sea, no había un acuerdo porque pienso yo que la confianza no estaba cerrada y no estaba concretada como tal. Hacemos una reunión, ¿no? que, y que fue decisiva. Participa Pedro de la función de la reunión. Y me acuerdo bien una palabra que dijo Pedro y decía, nosotros estamos para servirlo, ustedes están juntamente con nosotros dando un servicio, esta es su casa, y ustedes eh, pueden sugerir y ustedes tienen eh, toda la potestad para sugerir y para hacer lo que ustedes vean mejor por ustedes, por los pacientes y por la institución. Cuando yo pude ver eso, yo estaba escuchando de este lado en la reunión y yo pude ver cómo eh, hasta el semblante de las personas cambia cuando uno otorga esa confianza, ¿no? Cuando uno parte de la confianza, cuando uno le dice, nosotros confiamos en ustedes y nosotros estamos abiertos para ello, inmediatamente todo lo que estaba en discusión, todo lo que estaba en que si esto lo hacemos un poco más, un poco menos, pasó a un segundo plano. Y yo pude ver cómo ese fue el puntapié para empezar a ponerse de acuerdo en todo el resto. Entonces, eh, yo pienso que el cuándo parte de esa confianza plena, la confianza plena de que vamos a hacer las cosas, yo no estoy para ponerte una zancadilla en el camino, ¿no? Estamos para servirnos, estamos para avanzar. Pienso que es, un, es algo esencial dentro del relacionamiento, como en una relación. Si no hay confianza, no se avanza, ¿no? Y esa confianza plena, por la que entiendo, interpreto, es que se pusieron las condiciones
o las herramientas, decir, bueno, nosotros confiamos en ustedes, ustedes aquí están, está la casa, pero ustedes lo tienen que hacer y eso, el cómo resolver el tema pasó al segundo plano porque lo que se concentró es que ya están las condiciones, ¿verdad? Confío simplemente. totalmente. Y fíjate, Pancho, lo siguiente, eh, nosotros no pusimos las condiciones, nosotros no dijimos se va a trabajar así, nosotros propusimos y le dijimos propongan, consensuemos y saquemos algo en limpio entre todos, o sea, porque como decíamos hace un momento, las cosas impuestas tienen principio y fin, las cosas consensuadas están por desarrollarse. Entonces, realmente pienso que todo parte de esa confianza plena. Cuando la gente confía, cuando la gente está a gusto, cuando la gente sabe de que del otro lado no hay una mala intención, la gente brilla y la gente cree. Fíjate que también ahorita que comentas esa buena intención y que la gente sabe que hay una buena iniciativa de los accionistas, del equipo que está manejando un proyecto como esto, este es como un arma bien poderosa, ¿no? O sea, tiene una fuerza increíble. Yo lo vivo en la organización y ayer me tocó vivirlo. Ayer estuve, después de 3 meses, no ir a la operación. Fui a darme una vuelta y me quedé impactado cuando la gente sabe que lo que se está haciendo, todo el esfuerzo, es con un buen propósito, con un buen fin. Y yo creo que no haya un arma quien te destruya, ¿no? Ni nuclear, yo diría que. Y no sé si así lo interpretas tú también o así lo vives, ¿no? Totalmente, totalmente, Pancho. Fíjate que es algo muy parecido, es como en la familia, ¿no? Si vos le decís a tu hijo que confías plenamente en él, le decís que él va a ser un ganador, que él va a ser un vencedor, le das las condiciones, obviamente, ¿no? Le das la confianza plena, lo incentivás, le das palabras de ánimo, lo dejas brillar. No estamos diciendo dejarlo hacer lo que a él le dé la gana, porque hay cosas donde vos tenés que decir eso sí, eso no, porque yo eh, sé que si haces esto no te va a ir bien, ¿no? Ahí parte mucho el expertise, ahí puede partir la trayectoria, la experiencia, ¿no? No, no estamos nosotros dejando que la gente haga lo que le da la gana o que esto sea un dibujo libre, ¿no? De ninguna manera. Pero todo parte de de esa confianza, el partir de la confianza plena, el partir de que no te tenés que ganar mi confianza, partimos de la confianza, ¿no? Es lo que hace que la gente realmente saque su esencia. Decíamos al principio, estamos etiquetados por profesiones, ¿no? Y yo asumo de que el médico es una persona extremadamente seria y es una persona extremadamente puntual y extremadamente cumplida. Te sorprendería si te cuento algunas historias, ¿no? Porque no es así, es una etiqueta que, como decíamos, detrás de ello hay una persona con sentimientos y una persona con una serie de emociones ahí atrás. Y con el tema de incentivar, yo ahí te comentaba en nuestra anterior reunión de que en el aspecto familiar yo he empezado a hacer todo esto, porque yo decía, si esto realmente funciona, tiene que funcionar en la familia, ¿no? La familia es el núcleo al final de toda la sociedad y fíjate que en la familia se hace lo que dice el papá y la mamá y es innegociable y los hijos pueden tener cierta opinión y objeción, pero se termina haciendo lo que dicen los de arriba, ¿no? Y yo te comentaba ahí de que una vez que nosotros empezamos a hablarlo esto en casa, cuando
Yo les decía, por ejemplo, de que, de que todos podemos tomar posturas distintas y que todos tenemos que colaborar y todos tenemos que hacer nuestra parte. Cuando yo les decía esto, una de mis hijas me miraba así y me decía, pienso, ¿no? Pues no me lo dijo, pero lo veía en su cara. ¿Está bien mi papá? Más o menos, ¿no? Es mi papá el que está hablando, porque cuando empecé a decirle el hecho de que todos tomaríamos una iniciativa y que todo sería un, todo en casa sería un trabajo colaborativo, que nadie tiene una función específica, entre todos podemos llevar a cabo este plan y que lo que queremos es que todos estemos a gusto y que todos eh, funcionemos como uno solo. La verdad que fueron impactados, ¿no? Y yo les comentaba esto y les decía, en una empresa está el jefe, en una empresa está el gerente, en una empresa está el director, y las personas que están trabajando en la parte operativa muchas veces tienen la solución, no son escuchados porque se hace lo que dice el que está arriba, que muchas veces no tiene la respuesta certera. Y ellos me decían, papá me dijo, vos sabías que una vez vos estabas dando una orden en la casa y vos estabas totalmente equivocado, ¿no? Y le digo, ¿y por qué no me dijiste? Y me dice, porque tenía miedo que me castigues por lo que yo te iba a decir. Y ahí fue donde yo realmente dije, esto tiene que funcionar también en la casa, ¿no? Porque nadie tiene la verdad absoluta y la verdad que eh, el decirle a nuestros hijos cómo tienen que hacer, cómo tienen que estudiar, a qué hora tienen que hacerlo, la verdad, el qué podemos definirlo entre todos, pero el cómo tiene que ser algo totalmente espontáneo, ¿no? Porque no somos iguales, no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas aptitudes, ¿no? Cuando yo permití esto en casa, la verdad que he visto cómo, cómo mis hijos han empezado a brillar, empezado a tomar iniciativas propias, de hacer algunos cursos en línea, de empezar a estudiar cosas extras a lo que están llevando actualmente en el colegio, ¿no? Eh, hay que permitir, ¿no? Hay que permitirle a la gente tomar iniciativa y soñar. Muy bien, Néstor, y gracias por compartir este espacio personal, familiar, y creo que lo comentamos en el episodio que no apareció, y me sorprendió tanto que te invité inclusive a que si alguien de tu familia quisiera compartir en este espacio, un conversar, y hoy me confirmas que sí, y es tu hijo de 12 años, así que de una vez lo anuncio como un sí, lo cual estoy muy agradecido de esa gestión y admiro y valoro mucho esta conexión con tu hijo y que seguramente va a ser un gran episodio. Así que muchas gracias por eso y lo quiero hacer público y no me quisiera salir un poco de nuestro conversar, pero aprovecho y muchas gracias. Gracias, 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 Pancho. Va a ser espectacular. Y sí, 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 encantado. Y me gustaría ir cerrando el episodio, porque quiero ser respetuoso con tu tiempo. Eh, ¿Cuál es tu reflexión al final para inspirar pues a otros médicos y a otros que no son médicos, alguien que ya está empezando y toda tu trayectoria y qué es lo que recomendarías tú al final en este proceso y que ya, pues tú sabes que esto no es perfecto, la gente piensa que esto ya se terminó. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que poner nuestro granito de arena en la casa, en, 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 en el trabajo, con la familia, hermanos.
colegas? ¿Qué recomendarías? ¿Cómo te gustaría cerrar el episodio y dejar un mensaje tuyo personal como este sello de Néstor? Ahí, mientras me decías eso, se me venía a la mente el parecerlo y serlo, ¿no? No podemos ser dos personas distintas. Por eso es que yo te decía esto, para que realmente trascienda, esto no es solamente en el lugar de trabajo, porque no podemos ser una persona en el trabajo y no podemos ser otra persona en la casa. No podemos ser una persona en el trabajo y salir del trabajo y ser otra. O sea, lo que nosotros buscamos de todo esto, a través de la confianza, a través de la transparencia, a través de la coherencia, eh, es que la gente sea lo que realmente es. Cada persona con sus emociones, con sus defectos, con sus virtudes, eh, sin necesariamente basarnos en una etiqueta por una profesión o, o por lo que a ellos se dedican. Todos nosotros somos personas, personas con potenciales, personas con sentimientos, eh, que un día podemos estar tan entusiasmados que queremos hacerlo todo, al otro día de repente no estamos con todas las ganas, pero la idea de todo esto es que entre todos, convencidos de que esto sí funciona, podamos, podamos llevarlo a cabo. O sea, el hecho de estar y de querer hacer esto solo no funciona. Una persona sola no va a poder llevar esto a cabo, por eso es que son necesarios equipos, por eso es que son necesarios personas convencidas y personas eh, que confíen en los demás y que den la oportunidad para que los demás crezcan, ¿no? Personas acaparadoras y que acaparan el éxito y el hecho de ser visibles, la verdad que no, no se ven y no van a estar involucradas en esto, pero una persona que quiera eh, dejar que otros muestren sus aptitudes y, y, todo lo que implica que ellos brillen, la verdad que el fin de todo esto es hacer las cosas mejor, ¿no? Y nosotros como clínica específicamente, lo que damos es un servicio. Entonces, es hasta bíblico, ¿no, Pancho? El que sirve está a un nivel mayor, ¿no? El servicio te pone en un nivel superior. No es el que es servido, sino el que sirve. Entonces, si entre todos servimos convencidos de que tenemos que hacer las cosas mejor, la verdad que estamos en una posición de privilegio. Claro, y muchas gracias por estas palabras y creo que pues está lleno de sabiduría y de cosas prácticas, ¿no? Porque de repente al final tú sabes que hay mucha literatura, hay muchos seminarios, pero tu experiencia es tu experiencia, tu aprendizaje es tu aprendizaje y yo creo que esto marca y en este sector tan complicado como el sector salud, sector de la profesión, que ser médico y que brilles, pues esto es algo extraordinario. La verdad me encanta lo que están haciendo, conozco muy de cerca el proyecto y bueno, pues eso para mí me hace muy feliz conocerlos a ti y a la clínica y a Pedro. Así que te agradezco mucho y me gustaría saber dónde te pueden encontrar en las redes sociales, si alguien quiere localizarte, dónde estás activo, pues que nos compartas. Perfecto. Ahí te comparto, ahí te comparto el mail, ahí te comparto el Instagram, ¿ok? Para que podamos luego poder eh, ponerlo ahí y ponernos en contacto. Pues muchas gracias, Néstor, y nos vemos y pues le avisas a tu hijo que nos vemos la próxima semana. Perfecto. Así quedamos. Un gran abrazo y gracias por la oportunidad y sigamos, sigamos haciendo de que la gente brille y que saque su potencial al máximo. Gracias. Bye.
Mi aprendizaje el día de hoy: ¿cómo llevar estas prácticas al sector de salud? La verdad, a mí me impresiona este caso y lo veo como un caso único en el mundo de, sin cambiar los protocolos médicos ni modificar la ciencia de la salud, ellos están llevando a cabo las prácticas para que la gente brille y sume al sector médico, lo cual me parece muy, muy, muy interesante. Admiro y respeto a Néstor y a todos los colaboradores de la Clínica Foglianini. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas con tu grupo de amigos. Te invito a que te inscribas a nuestro newsletter de cada semana, donde comparto mi reflexión y tips de autogestión.